cambio, síguenos ya, por un futuro donde todos tengan libertad. Alza la voz que se escuche latir, porque la justicia... Ruta de Cambio. Hola a todas las personas, bienvenidos sean a otro su programa de Ruta de Cambio. En esta ocasión estoy con un gran amigo, Rodrigo Bengoechea, Rodri Cuentacuentos. y por favor acompáñenos a este programa que está lleno de magia, música y color. Y pues bien, sin más, por favor Rodri, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues, a ver, creo yo que lo que más me mueve siempre, y antes de decir a lo que me dedico, es contar historias. Soy actor, soy escritor y soy cuentacuentos. A eso me dedico. Mucha magia, Sí. mucha magia, es casi un mago, un mago. Y la razón de que hoy esté en nuestro programa es que dijo, antes de todo, soy un contador de historias. Y como saben ustedes, llevo mucho tiempo hablando sobre la transformación del derecho, la enseñanza del derecho y la manera en que tenemos que expresar cómo se resuelven los casos de las personas en la judicatura. Y sí creo que un pilar fundamental para transformar la judicatura es esta, contar las historias de las personas. Porque si el derecho no se vive, si las historias no se cuentan correctamente y con suficiente énfasis, la verdad es que vamos a seguir teniendo este derecho acartonado, donde nadie lo entiende, donde nadie lo defiende y sobre todo que nunca lo hacemos propio. Contexto. La sentencia constituye el producto más relevante de la labor jurisdiccional y representa, en su dimensión más profunda, la forma en que la judicatura comunica su comprensión del derecho ante la sociedad. Cada resolución contiene una historia, una secuencia de hechos, de voces y de razones que se ordenan para dar sentido jurídico a un conflicto humano. El acto de juzgar integra también una dimensión narrativa. Cada caso llega como un conjunto de experiencias fragmentadas que requieren estructura. La función judicial consiste en dar forma a esa historia, distinguir lo relevante, reconstruir el tiempo y convertir el relato disperso en una exposición coherente, razonada y verificable. El texto jurisdiccional organiza esa historia mediante lenguaje técnico pero comprensible. La claridad de su estructura permite a la ciudadanía seguir el hilo del razonamiento y comprender los motivos de la decisión judicial. Esta comprensión constituye parte del derecho de acceso a la justicia. Una sentencia, cuando está redactada con precisión, logra que las personas lean su propia historia a través del derecho. La narración de los hechos, la justificación de la norma y la resolución final conforman un relato que cierra un ciclo de incertidumbre. El resultado es una forma de explicación pública. La claridad y la sencillez en la exposición permiten cumplir objetivos que trascienden el texto. Justificar la decisión, facilitar su cumplimiento, posibilitar la supervisión institucional y fortalecer la rendición de cuentas. Cada expresión elegida en una resolución refleja la forma en que la judicatura entiende su papel en la construcción del orden democrático. En ese sentido, la escritura judicial comparte con el arte de contar historias una función común. Es una forma de explicar el mundo en que vivimos. ¿Cómo empezaste con esta pasión de cuentacuentos? Ay, es que debo decirte primero, Juan Jaime, querido amigo, gracias por invitarme, gracias por este espacio. A todas, todos, todes quienes vayan a ir viendo esto ahora y con el tiempo, porque creo mucho en el poder del tiempo. Platicábamos hace un momento sobre cómo de repente nos podemos encontrar o hablar de algo que vivimos, y el hablar de las cosas que vivimos con verdad, desde cómo las vivimos, es volverlas a vivir y se nos pone la piel chinita, sí, ¿no? Se nos empieza a... adquiere un valor muy fuerte. Entonces, creo que desde ahí, desde cuando empecé a asumir el poder de las palabras, como un mecanismo no solo de cambio, sino de contacto con las personas, dije, tengo que hacer esto, o sea, tengo que hacer mi vida el contar historias. ¿De niño leías cuentos? ¿Te dan cuentos? Sí, me leían muchos cuentos. Muchos cuentos. Tengo que decirte que una de las precursoras es mi abuela. Siempre, bueno, mi abuela Gracia, que ya vive allá con los angelitos. Ella y mi mamá, ambas por igual.
Y creo que es un muy buen comienzo, porque todo, o sea, hablar de este programa es muy importante. Estamos hablando de la vida de todas las personas, o sea, quien seamos. De la conservación de la niñez, de cuidar a la niñez, a las nuevas adolescencias, de cuidar sus valores, de cuidar cómo se construyen, cómo creamos infancias felices, porque para que seamos seres humanos de bien, que aporten a la sociedad, que se involucren con sus propios derechos y con los derechos de los demás, pues necesitamos infancias felices. Es correcto. Y creo que gran parte del aporte para crear estas infancias plenas, ¿no? Que reconozcan, cuando digo felices me refiero a plenitud, ¿no? Es decir, que reconozcan tanto sus propias heridas, tanto sus propios dolores, pero que crezcan con esta plenitud de entender sus propias emociones, de expresarlas y de vivir con plenitud, pues se necesitan de este tipo de cosas. Claro. ¿No? Que hemos perdido mucho también como sociedad con las tecnologías, con el aislamiento que se tiene societario, con esta parte de cada vez vincularnos menos con el otro. Uh-huh. Y creo que esto lo restablece un poco frente a infancias, que yo creo que es una gran labor y una responsabilidad pública aportar a construirlas. Quiero decirte que es que, a ver, aquí hay mucho desde donde. Yo estudié arquitectura y estudié actuación. Estudié las dos carreras. Pero yéndome a la pregunta original, quiero hacer algo lúdico, porque es que hay que hacerlo. Te invito a que tomes un libro de acá, querido, y vamos a tomarlo y tenerlo cerquita de nuestra cara, el que tú quieras. No, ya sé cuál quiero. Ese, va. Pues entonces vamos a ponerlo cerquita de nuestra nariz, y quien está en casa, le invitamos que haga lo mismo, que tome con sus dedos una sección de las hojas, o los folios, depende del país, y acérquelo y huélalo. ¿Qué te pasó a ti? Nada, pues me dio... Es una remembranza primero, porque yo sí leí cuentos, ¿no? Entonces me recuerda momentos de felicidad de mi niñez. Esto es precioso, es un tesoro. Y quisiera partir desde este mensaje antes de regresarme a mi abuela y probablemente al origen de quien vea este programa, que familias, mamás, papás, abuelos, abuelas, ¿no? Directoras de escuelas, institutos educativos, de cultura. El tomar el papel es, creo que, uno de los mejores elementos, de las más grandes herramientas que le puedes dar a la autoestima de una niña o de un niño, porque le estás ayudando a arraigarse con el presente y a construir su propia historia desde el papel. Quería yo partir desde ahí porque huelo el papel y no puedo evitar pensar en mi abuela. Esos libros, ¿no? Grandotes, donde nos abrían y decían, y érase una vez en una tierra lejana. Érase una vez. ¿No? Eso para mí creo que es el principio. Decirte que me contaron historias, sí, muchísimas historias, y yo me cuento muchas historias, y no... Contar historias no es evadir el dolor, al contrario, es aprender a ver la historia con su inicio, nudo y desenlace. Entender el poder de la resiliencia y la magia de cambiar el final. Hay un cuento que se llama La Princesita. Escribí una versión de La Princesita. No estoy seguro si la obra le ganó, me refiero en tiempo al futuro, pero es que la obra escrita en 1888 es tan vigente porque nos habla de una niña resiliente que en esta búsqueda, ¿no?, de contar historias y compartir, no solamente cuenta historias y lee, o sea, le ayuda a las demás niñas del colegio a conectar con su propia vida. Y ahí me doy cuenta de que siempre podemos cambiar el final. La historia de Sara en La Princesita no es precisamente sencilla, no, pero es mágica. Sí. Entonces ya digo, profundizo y aquí ya estamos en el... Es que nos están pasando muchas cosas. Que está cañón. Cuando aprendes a conectar con el cuento, cuando aprendes a conectar con las historias,
yo creo que sí hay un crecimiento y una transformación en la propia conciencia del ser humano. Porque un primer paso, pues, es este que decimos, no tocamos realidad, lo vivimos, ¿no? Sí. Yo escogí el niño que tocó las estrellas, porque yo creo que sí fue un niño que tocó las estrellas. Y después de leer cuentos, después de que tengan las historias, viene una serie de competencias para el ser humano para afrontar su vida, que creo que son las que a veces olvidamos en una etapa formativa que tenemos ahora, ¿no? Primero, el vivir, tocar realidad con tus emociones, aprender a conectar con el otro. Luego, la imaginación y la creatividad. Uf. Cada vez las perdemos más. Estos libros son muy bonitos. Yo también tenía algunos bonitos cuando era niño, pero no todos tenían imágenes. Hay veces que te contaban la historia y entonces más bien la historia había que imaginarla nosotros. Crear nuestra propia proyección de lo que nos estaban leyendo. Y la proyección mía no era la misma proyección que el de al lado. Imaginar un elefante para mí podría ser rosa, para el lado tenía que ser azul, solo que te dijeran que era algún color específico. Y aunque te dijeran que era azul, no era del mismo azul posible. No te ponían sobre la mesa la manera en que tenías que conectar con tu realidad, sino que tú la creabas. Es correcto. Y aprendías a caminar, a crear esa imaginación, que son competencias para la vida, para crear tu propia vida, para crear tu propia historia. Y luego, después de leerlos, venía la segunda etapa que yo le llamo, ¿no? Que es escribirlos. Porque a mí me leían muchos cuentos, pero luego venía la segunda etapa donde yo me sentaba con mis hojitas a escribir mis propias historias y a crear mis propios cuentos, a escribir cómo estaba interpretando la realidad del mundo a través de lo que yo estaba escribiendo. Mi mamá guarda por ahí bastantes tesoros de cuentos que escribí, de cuentos que me gustaban, con los que crecí, que ahora leo y era un niño feliz escribiendo su propia realidad a través de una imaginación, pero que la fue creando poco a poco hasta llegar a ser el niño que sí tocó las estrellas. Qué hermoso. Entonces es realmente muy formativo, ¿no? Para poder expresar cómo nos sentimos, cómo queremos crear nuestra realidad. Y son muchas etapas que hoy en día pues se han perdido y por eso siempre apoyaré este tipo de proyectos para la formación de la niñez. Muchas gracias. Gracias. Quiero como sumar desde acá, ¿no? La importancia de acercar los libros a las niñas y los niños, no desde la obligación, sino desde la búsqueda. Rodri Cuentacuentos es un proyecto que surge como también una búsqueda lúdica para explorar maneras diferentes de contar las historias. Creo totalmente, y por supuesto que el derecho es, si es inherente al ser humano, a sus historias, a cómo vamos viviendo las cosas, la capacidad de observar, de poder analizar y entender diferentes puntos de vista es algo que un libro también permite. Sí. Y habitar diferentes personajes. Uf. Porque cuéntanos ahora de tu maestría. Ah, Pero es importante porque ahorita les voy a contar una historia yo también que tengo frente al derecho. Cuéntanos por favor de pues mira, estoy muy emocionado porque dentro de mi proceso de estudios, ¿no? Estudio arquitectura, que es arte al final de cuentas también. Que, ojo, aquí en corchete, siempre he dicho que escribir sentencias es un arte. Me refiero a un arte porque el arte es una cuestión eminentemente humana. Entonces las sentencias no deben perder humanidad en todo su sentido desde la perspectiva de la historia social. Entonces, escribir sentencias, buenas sentencias, no todas son buenas sentencias, es un arte. Y es un arte porque no solo es humano, sino que resulta espiritual. Espiritual desde un punto de vista no religioso, sino espiritual desde la decisión de la inteligencia, la voluntad y la propia conciencia realizada del ser humano. Te interrumpí por eso, porque a veces que la arquitectura es un arte. Ustedes saben que soy muy artístico, siempre me formé en ello y siempre he dicho eso, pero síguenos contando, por favor, de tu formación, porque ahorita te voy a contar otra historia. Pues mira, partiendo de esto, y o sea, al final creo que todas las personas somos arte, ¿no? Desde la forma en la que te comes un sándwich o decides no comerte un sándwich y dices, no, es que yo como a lo mejor el cereal, pero elijo el orden, elegir el orden, la temperatura, la asignación de colores, todo eso es crear y la creación es humana. Yo tenía unos amigos en un matrimonio que se peleaban si primero iba el cereal o la leche. Ah. Estás recordando. Hay una discusión eterna porque me acuerdo muy bien que el esposo de mi amiga puso una mesita y subió a su cuarto como para
para darle, pues una sorpresa de que le estaba llevando el desayuno con el cereal, ¿no? Y resulta que le había servido el tazón con la leche y le puso el cereal al lado. Y bueno, la esposa le dijo, no, primero va el cereal y luego la leche y me traes el tazón con la leche para que le eche el cereal. A mí Una me discusión matrimonial. Ahorita que dices, hasta el orden en el que pones el cereal, ¿qué opinas? Yo opino que me pasó esta mañana con mi pareja igual, sobre una torta y me dijo, ahí está para que te hagas tu torta. Y yo, sí, pero a mí me gustan los ingredientes puestos para verlos y yo me como el pan aparte. Entonces, ya. ¿Cómo te explico que al final volvemos al punto que es el arte y es esta pluralidad, ¿no? Que al final... La expresión humana. Sí. De cómo hacemos las cosas y vivimos la realidad. Y eso es hermoso, ¿no? Entonces, volviendo a esto, uno tiene que seguir profesionalizando. Y profesionalizar, además de la belleza de compartir con nuevas compañeras, compañeros, sistemas educativos, es también tener un termómetro de dónde vas. Y personalmente, como cuentacuentos, tengo ahorita 2 procesos formativos muy importantes. El primero es mi maestría en escritura creativa, porque escribo desde niño, amo escribir, pero ahora quiero que todos mis cuentos que están contándose también puedan ser publicados y también el mensaje de inclusión, de pluralidad, de resiliencia, de empatía, pues esté publicado, ¿no? Eso es parte de mi objetivo de esta maestría. Muy bien, y te voy a decir por qué me llamó mucho la atención. Date. Hace algunos años, cuando... ¿Quién es un secretario trabajando en la función jurisdiccional? El secretario es quien colabora en la elaboración de sentencias y luego el titular, no sé, por ejemplo, yo como magistrado, pues corriges, ajustes, revisas, etcétera, ¿no? El punto de esto es que siempre ha sido un eterno luchar mío con la manera en que escriben los abogados las sentencias, porque claro, las escribo distinto y nunca ha sido igual. Y en buena voluntad, en alguna ocasión un secretario se metieron a estudiar cursos. Me dijeron, es que ya me estoy preparando, jefe. Me metí a un curso de redacción. Y le dije, no, es que no es que redactes mal en sí. No es que tengas mala ortografía. Es que no sabes cómo acomodar las ideas. Los mandé a un curso de escritura creativa al claustro de Sor Juana, porque les dije, más bien lo que ustedes necesitan es aprender a escribir distinto, no a redactar distinto, porque redactan bien. La estructura gramatical de sus ideas es correcta, pero no la manera en que la ponen, porque no está la historia de los expedientes, porque no está la narrativa de una manera lineal, porque lo lees y no entiendes nada si no eres abogado. Okay. Les cambié todo el chip, porque entonces no saben lo que les costaba de trabajo ese curso. ¿Por qué? Porque claro, se sabían las reglas de redacción, sabían las reglas de ortografía, no es que escribieran mal en sí, o sea, mal, la palabra mal tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero digamos, en reglas de redacción eran correctas. Sin embargo, lo que les costaba era acomodar las historias. Muchas veces también les dije, sean un poquito menos abogados y más periodistas, métanse al expediente para tratar de investigar qué hay detrás y luego organicen sus ideas de lo que investigaron para ponerlas de una forma en que cuando alguien lea esto, entienda cuál era la historia. Conceptos. La claridad en la escritura judicial se alcanza mediante estructura, método y conciencia del lector. El texto jurisdiccional es el resultado de una secuencia racional de pasos, definir el problema, organizar las ideas, redactar con precisión y revisar con cuidado. En esa secuencia se construye la comunicación entre el órgano judicial y la ciudadanía. Toda sentencia es, en su forma más elemental, una historia con inicio, desarrollo y conclusión. El inicio se encuentra en la exposición de los hechos, el desarrollo en la argumentación jurídica y la conclusión en el fallo. La diferencia con el cuento no radica en la estructura, sino en el propósito. El relato busca despertar la imaginación, mientras que la sentencia busca generar comprensión y certeza. La elaboración del texto inicia con la delimitación de la controversia. La claridad exige conocer con exactitud cuál es el problema que se resuelve y cuáles son las cuestiones jurídicas que lo integran. Enseguida se desarrolla la argumentación, que explica los fundamentos normativos y las razones lógicas que orientan la decisión. Finalmente se redactan los puntos resolutivos, donde el razonamiento se traduce en determinaciones concretas. La coherencia interna de una sentencia depende del orden con que se narran los hechos y se exponen los argumentos. La descripción de los antecedentes debe realizarse con lenguaje neutro, cronológico,
del pasado al presente y preciso. Las consideraciones deben desarrollarse en párrafos breves y directos, y el fallo debe expresar con claridad el resultado jurídico. La narrativa judicial emplea los recursos del relato sin perder su carácter técnico. La elección de palabras, la secuencia temporal y el tono del texto influyen en la forma en que se percibe la justicia. El texto bien estructurado permite que quien lo lea entienda no solo el resultado, sino el camino que lo llevó a él. El lenguaje claro en materia judicial se caracteriza por la precisión conceptual, la brevedad razonable y la supresión de elementos redundantes. Cada párrafo debe contener una idea central y las oraciones deben construirse con sencillez gramatical. La claridad de un texto jurídico no depende de su extensión, sino de su orden lógico y de la congruencia entre sus partes. En términos pedagógicos, la sentencia es una lección de racionalidad jurídica. A través de su lectura se comprende la manera en que el derecho interpreta los hechos y asigna consecuencias. Así como el cuento enseña valores a través de su trama, la sentencia enseña el valor de la argumentación y la transparencia. El lenguaje judicial, cuando se estructura con claridad, no solo comunica una decisión, sino que educa en la cultura del razonamiento. En ese sentido, la escritura de las sentencias constituye una forma de aprendizaje colectivo. La ciudadanía aprende cómo piensa la justicia y la justicia aprende cómo debe explicarse ante la ciudadanía. Digo, no puede ser que ustedes resuelvan si ustedes mismos no están entendiendo la historia. Porque a veces que eso pasa en el derecho, se vuelve rígido, se vuelve muy rígido cuando quienes se dedican a dictar sentencias tratan de resolver los argumentos pero no entienden la historia. Ahí está justo la barrera con la cercanía de la humanidad y las personas. No está en otras razones de la elección de las personas juzgadoras, está en la manera en que entendemos y vivimos la judicatura. Y el problema tiene que ver mucho, porque en la formación de los abogados no aprendieron a contar historias. Entonces es una anécdota que quería contar porque les dije, no, tienen que apostarle a otra manera de decir las cosas. Y los metí a este curso. Les dije, a ver, no los metí, suena muy... Les puse en la mesa. Le dije, a ver, si vas a invertir en algo y quieres entender un poco más cómo me gustan a mí las cosas, en vez de que pagues este curso, enésimo curso que seguramente habrás tomado de redacción, mejor métete a este otro, por favor, de escritura creativa. Se metieron y no saben, me dijeron, magistrado, no, es que esto está muy difícil, o sea, muy difícil, o sea, nos pusieron una hoja en blanco que escribiéramos. El miedo de enfrentarte a la hoja en blanco. Porque muchos abogados en las sentencias, no, vamos a decir la verdad, Rodri, aquí el pecho no es bodega, agarran y copian, transcriben lo que dicen y luego intentan resolver el argumento. No, yo siempre les decía, enfréntense a ese miedo de la hoja en blanco. O sea, ustedes ya leyeron este expediente, ya lo tienen aquí, ahora enfrenten la hoja para escribir la historia. O sea, órale. Sí. Aquí hay un miedo. Sí. Cuando no estás acostumbrado, ¿no? Es el miedo de la hoja en blanco. No, quítense esa manía de intentar copiar lo que otros dicen. Reconstruyan y creen la historia. Son tips para mejores sentencias. Por favor. O sea, me parece profundísimo. Sí lo es. Y es muy útil. O sea, y es muy útil. Ahora, quiero como jalarme desde ahí a los sistemas educativos convencionales. Más allá de si es Montessori, Waldorf o el que sea, ¿no? O el convencional, creo que la labor está en el docente, quien va a compartir el conocimiento, su pasión por el conocimiento y también su grado de, pues sí, un poco de poder tener libertad, ligereza para decir las cosas. Cuando te cuentan las cosas desde ahí, todo es mucho más interesante, ¿no? Sí, sí lo es. Entonces, a ver, yo particularmente con el trabajo como cuentacuentos también soy tallerista. Entonces, acerco un poco de repente a... No lo conocía antes, si no se lo hubiera llevado a mis secretarios. Eso es importante. Voy a hacer los talleres en formación de la abogacía, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Que es divertidísimo porque independientemente del giro y en realidad la profesión, nos comunicamos, somos personas. Nos comunicamos. Yo siempre les decía, porque me traían la sentencia, no les digo,
no es cierto que así le contaste una historia a tu amiga en el broncho del domingo. O sea, no es cierto que así le contaste a tu mamá lo que te pasó el día de hoy. No es cierto que así llegaste con tu esposa a contarle. No es cierto. No es cierto. Pero así, no cuentas, no empiezas hablando de una estructura súper revuelta a partir de lo que te dicen hasta llegar al presente. O sea, sí sé que hay escrituras creativas muy sofisticadas, pero tienen su propia técnica. Pero en realidad, la manera natural de expresarnos como humanidad, pues tiene una manera más natural, ¿no? Del pasado al presente, contando los detalles, reestructurando, etcétera. Entonces yo creo que es lo que faltó en la enseñanza del derecho. Qué bueno que lo comentas con la enseñanza, no solo la enseñanza del derecho, que es un tema de comunicación en general, ¿no? Sí. Incluso la propia medicina, el derecho. Lo que pasa es que también crearon como profesiones, sé que así lo he hecho en otros espacios, propias estructuras de poder, ¿no? Mientras controlabas la comunicación de cierta profesión, impedías que la humanidad accediera a su propia crítica, a su propia participación y involucramiento. Las personas no entienden bien los derechos, no pueden exigirlos y participar en ellos. Lo mismo con la medicina, mucho tiempo también controló un lenguaje. Pero la realidad es que las cosas se pueden comunicar. Te cuento un caso. Amparo en revisión 1368-2015. En ese asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la situación de una persona con discapacidad intelectual que promovió un juicio de amparo. La cuestión no se limitó al fondo del caso, sino que incluyó la forma en que se comunican las resoluciones judiciales. Durante el proceso se advirtió que el lenguaje utilizado en los actos jurisdiccionales resultaba inaccesible para la persona que en este caso estaba acudiendo a los tribunales. Las resoluciones redactadas en términos técnicos impedían la comprensión plena del contenido de las decisiones. Este hecho llevó a la Suprema Corte a reflexionar sobre la dimensión cognitiva del derecho de acceso a la justicia. En su resolución, la primera sala sostuvo que el lenguaje técnico puede constituir una barrera para el ejercicio efectivo de los derechos, especialmente para las personas con discapacidad intelectual. La sentencia estableció que la accesibilidad cognitiva forma parte del derecho a comprender la información que emiten las autoridades, tanto en los actos procesales como en las resoluciones que ponen fin al procedimiento. El caso evidenció que el acceso a la justicia no se cumple únicamente con permitir la comparecencia ante tribunales, sino también con garantizar que las personas comprendan lo que ocurre dentro de ellos. Se precisó: la información procesal debe comunicarse en formatos accesibles, empleando un lenguaje sencillo y ajustado a las necesidades cognitivas de quien participa en el juicio. La decisión tuvo efectos más amplios que el caso individual. A partir de este precedente se consolidó la idea de que el lenguaje judicial integra el contenido del derecho de acceso a la justicia. La Corte afirmó que la accesibilidad cognitiva es un componente de la igualdad procesal y que su cumplimiento exige medidas razonables para asegurar que todas las personas comprenden lo que se está resolviendo. El razonamiento de la primera sala puede válidamente leerse como una invitación a revisar la escritura judicial en su conjunto. La forma en que se comunica la justicia refleja la manera en que se ejerce. Redactar con claridad, emplear expresiones comprensibles y eliminar tecnicismos innecesarios no constituye una modificación de fondo, sino una manifestación de respeto hacia la dignidad de las personas. Claro, claro, y en verdad es muy importante y por eso ahora sí que cada ciencia, arte, en realidad todo creo que funciona desde los dos lugares, como una ciencia y como un arte, porque cada conocimiento tiene su punto, pero pensemos en el sector salud, ¿no? O sea, desde ese lugar, comunicar una decisión o una necesidad urgente de una operación, por ejemplo, un aneurisma, un tema que es literalmente de vida o muerte. Comunicar, aprender a comunicar, el poder de las palabras, creo que es tan genuino que vas a decir lo mismo, pero la manera en la que lo digas, la certeza de tus palabras y hacia quién vas, si hay una familia de por medio, es un adulto mayor, es la pareja de ese adulto mayor, en fin. Creo que desde ese permiso, primero te tienes que dar como orador ese permiso para poder platicar, dialogar. Claro que por supuesto aplica en una sentencia, aplica en una clase de matemáticas y aplica con la conversación de un padre con un hijo. Un punto creo que es muy importante, el juego. Hay un personaje que vino a este programa, llegó en VIP, o sea, sí me dijo, a ver, no, yo tengo que ser presentado, entonces
perdón, pero tengo que hacer este aparte, porque va a venir viajando en su cápsula del tiempo. Y llegó aquí. Ay. Dios, y espérense porque ya viene. Entonces, cuando venga, necesito, por favor, sus fanfarrias, porque... ¡Hola! ¿Qué tal, Juan Jaime? Yo soy Conilio. Conilio. Mm. ¿De dónde vienes, Conilio? Yo nací en Italia, pero soy un ciudadano del mundo. Ah, eso me encanta. Sí, dice mi abuelita que era un ciudadano del mundo, yo también. Ay, se ve, me gusta además tu outfit, se parece al mío. Sí, ¿verdad? Soy un conejo muy tranquilo, depende. Sí. Porque sabes una cosa, Cuéntame. ay, es que cuando de repente me guardan en compartimentos, no como este que es bello y hermoso como una nave espacial, pero cuando me meten de repente junto a hámsters. ¿Te meten junto a hamsters? Sí, a veces han llegado a pensar que soy una chinchilla. No es verdad. Soy un conejo letrado, estudié letras y estoy muy feliz de estar en tu programa. ¡Ay, gracias! Bienvenido seas. Gracias, voy a sentarme aquí junto a los demás personajes. Sí, pero no se olviden de mi existencia. ¿Nos quieres dar un tip? Ay, claro. ¿Ah, sí? Sí, es Muy letrado. Sí. Letrado. Quiero una cámara, por favor, para mí. Una cámara, por Gracias. favor. Cámara para Cornelio. Sono io, Conilio. Mamás, papás, abuelitas, abuelitos, entes de la humanidad. ¡No dejen de contar historias, por el amor de Dios! Gracias. Luego sí te exaltas un Solo un poquito, poquito. es que tomé como 7 tazas de café. Ay, ya voy con la sexta yo. Exacto, porque yo me tomé las anteriores. Ay, Conilio, es que Conilio, te digo que Ay, es, no se bien, pasa. es bien tranquilito cuando, sí no, se nota. cuando no se las toma. Sí se nota. Pero volviendo a los sistemas, ¿verdad, Conilio? De conversar. Conilio, por ejemplo, que ahorita está en su pausa dramática, es muy interesante. Por ejemplo, cuando Conilio va conmigo a las escuelas, yo no sabía al principio de la formación, porque estudié también en la Escuela de Cuentacuentos en Madrid Ya. con Victoria Sietlecki, que es la directora, es una oradora, storyteller maravillosa, y sigo en formación con ella. Me di cuenta de que cuando vas a contar a niñas y niños, para empezar, niñas y niños es un espectro enorme, Sí, claro. porque son bebés desde cierta Claro, primera infancia. Es demasiado. infancia Aquí media. en otros programas hemos hablado incluso, por ejemplo, ya desde la perspectiva del derecho, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar en todo lo que les involucra. Pero esto implica un reconocimiento del desarrollo progresivo que tienen. Y esto es una pluralidad. O sea, no es lo mismo explicarle una sentencia a quien tiene 4 años, que a quien tiene 6, a quien tiene 8, a quien tiene 12 y está entrando a la adolescencia. No, entonces te entiendo perfecto. No es una unidad. Y además, y esto es muy interesante, no es lo mismo incluso un mismo niño de 6 que otro niño de 6. Porque tiene un desarrollo progresivo distinto en función de su entorno. Claro. ¿No? Sí. Entonces es complicadísimo. Es muy complicado y por eso hay que, por ejemplo, Conilio, sí, sí, Conilio, gracias. Conilio, que está siempre como presente, es un elemento que nos recuerda que el juego, cuando vamos a hablar con los niños, niñas, niños, es importante recordar que nada es tan grave. Porque de repente, como adultos, híjole, nos hacemos tantas preguntas, ¿no crees? Sí. Nos ponemos muchos. Este texto, ¿sí? Es de Giuseppe Sofo, se llama Manual para deseducar a Ay, los no, adultos. es que amo, es que hay que deseducarlos. ¿Sabes qué le decía yo a los abogados? Es que sabe que tienen que desaprender para aprender. Por favor, nos urge que desaprendan. Para construir derechos tiene que deconstruirse primero ustedes. De construcción. Entonces amo esto. Sí, o sea, de verdad, hay unas frases evocativas tan hermosas. Mira, vamos a leer alguna. Sí, yo creo que hay que leer Sí, algunas. hay que podemos leer alguna, pero búscate Sí, claro, alguna a ver. que te llame. Por ejemplo, Sí. A ver. huele riquísimo el libro. Dejo de decirle, audiencia, huele riquísimo. Ay, bueno, esta es muy linda. Si quieres a tu mamá, papá, abuelo, tío, tía, dales un beso. Cuando menos lo esperen. Aquí. Beso a todos. A mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi tía, mis abuelitos que están en el cielo. Ah, esto está muy bien.
Usa tu imaginación, por favor. Tip de siempre, usa tu imaginación. Sí. Pero hay posibles efectos secundarios, mucho ojo. Cuidado. Punto número 1. Puedes experimentar diversión. Punto número 2. Puedes experimentar mucha diversión. Punto número 3. Puedes experimentar mucha diversión. ¡Ay, qué padre! ¡Felicidades! De repente pierdes la formalidad. Ay, ¿tú? sí, yo sé, es que Así se me te dijo. exaltas y todo. Se me dijo que este era un programa donde yo podía ser. ¿Prefieres los niños o los adultos? La verdad es que me caen muy bien todos, porque todas, todos y todes tenemos amigas. niños interiores. Yo tengo conejito interior. Soy un conejito interior muy... Sí, aparte, déjame decirte algo. Una de las cosas que he descubierto es que a veces, no siempre, la lectura se queda en la escuela y no llega a casa. ¿Tú qué opinas de eso? La lectura se queda en la escuela y no llega en la casa. Ah, claro, solo leen cosas en la escuela. Y en la casa hay cosas que pueden ser más divertidas. Es correcto, es decir, que Y más libres, porque en la escuela todos leen lo mismo. todos estos se vuelven enemigos en casa. Y no lo son. Los libros son nuestros amigos. De hecho, a ver, vamos a elegir algo. A ver. Déjame Sí. ver. Puede ser aquí. Mira, este me gusta porque trae animales. A ver. Este cuento nos habla de un niño que se llama Rodrigo, como Rodri. Sí, como tú. Rodri cuenta cuentos. Y este libro nos habla, por ejemplo, de cómo no importa el contexto, ni la ciudad, ni el tiempo, en realidad absolutamente nada, si aprendemos a observar y a mirar con atención, allá afuera hay magia. Imagínate. Sí, hay magia, sí hay magia. Imagínate que un poste de luz se volviera una gran jirafa. Ajá. O que esta gran masa de concreto, en lugar de ser eso, volviera un castillo medieval. O tal vez sí lo son. Es cierto. Me gusta tu forma de pensar. Muy Tal bien. vez es una jirafa que se disfrazó de poste. ¡Esto es imaginación! Y tú Gracias. no lo has descubierto porque no tiene la suficiente sofisticación como yo. ¡Exacto! Muy bien. Ay, querido, Es que esta conversación me gusta. Soy como un Sherlock Holmes inglés. Lo eres, chocolas. Muy bien, gracias, pueden continuar. Ay, Conilio, pues te digo que Conilio me ayuda mucho porque justo se rompe esta barrera que de repente están... Vamos a hablar de temas educativos. Y no, o sea, luego de repente pienso, no vamos a fiestas, porque de repente también nos llevan a fiestas, es bien bonito. Últimamente me han dicho, bueno, sí, las fiestas convencionales, pero ¿qué te parece si en lugar de un cumpleaños convencional llevan como un regalo a sus hijas e hijes una experiencia de cuentacuentos en el salón de clases? Entonces es transformar completamente el salón de clases, la rigidez Sí. de la banca, y las maestras, maestros, en realidad siempre están con una apertura a decir, oye, sí es cierto, ¿no? Y se siente bien bonito. Tengo que decir que se siente bien bonito porque sí se siente bonito, Claro. ¿no? Y es mágico, ¿no? Sí, es Se mágico. vuelve un poco mágico. Y amoroso además, porque yo no sé, personalmente en mi historia de vida, mi madre ha sido siempre protagonista de estar ahí, protagonista en el sentido activo, ¿no? De, oye, te acerco a tal experiencia de lectura, a tal obra de teatro, me apoya en todos mis conciertos y demás, pero personalmente como en el tema de los cuentos. Sí, porque paréntesis, también tiene muy buenos conciertos, Rodri. Uf. Muchas gracias. Y musicales y todo. Se ha hecho unos conciertos. Y en el último que fui estaba su mami ahí, correcta. Ay, gracias. Fue muy bonito verte Sí, ahí. fue muy bonito. Bueno. Pero volviendo como justo... ¿A ti no te vi? No, yo estaba ayudando al maestro Adolfito, el pianista, para darle algunas ideas de cómo podía improvisar en el piano. Muy bien. ¿Tocas el piano? Ay, también, tengo demasiada vocación, Oh, pero soy discreto, como te podrás dar cuenta, no me ufano de ello. no, me doy cuenta, sí. me doy cuenta. Yo creo que no, normal, lo normal. Normal. Modestia aparte. Lo que un conejo puede hacer, pero bueno. Ay, es que Conilio nada más le pones la cámara y ese es el más feliz. Pero bueno, volviendo a esto, Conilio, gracias, que sí depende mucho de la continuidad.
platicaba mucho, hay un taller que este no es precisamente para profesores, sino también para experiencia de cuentacuentos en los salones de clases. Visitamos algunas ciudades y lo que buscamos es generar un balance, porque la pantalla es importante. Sabemos que no es que sea cansado, es que vivir cansa. Y está bien, porque estamos viviendo y estamos teniendo un desgaste físico, emocional, personal, etc. Pero si además estamos criando, estamos acompañando el proceso de crianza de alguien, imagínate dosificar de tu porcentaje como un celular, ¿no? O sea, me queda 25% de batería y de este 25% tengo que repartir para mí y para a quien estoy guiando, ¿no? Hijas, hijos, hijas, ¿no? Entonces, esta parte es compleja porque si llegas a casa y viene tu hija y te dice, cuéntame un cuento, ¿de dónde sacas ese otro 75% que a lo mejor necesitas? Sí. Pero es que eso se debe de agendar. O sea, hay que agendar también espacios de imaginación, de silencio. El silencio es poderosísimo. ¿Tú qué piensas del silencio? Ah, el silencio. El sonido del silencio, por ahí una canción. Pero sí es el silencio. Es muy introspectivo. Creo que es cuando uno se da cuenta, uno empieza a preguntarse quién es, a descubrir quién es, a reconocerse, a abrazarse. Yo, quizá de los primeros momentos en los cuales sentí mucho silencio, ya estaba yo grande, no era yo de niño, pero fue en aquellos primeros viajes que hice solo y solo, pues, que haces a lugares no tan concurridos, montaña, cosas, etcétera. Y de repente, de 2 días dices, ay, caray, no he hablado con nadie en 2 días, no he expresado palabra alguna. Y la verdad, al principio da miedo. Cuando no sabes gestionarlo y cuando no estás acostumbrado, porque yo también creo que es importantísimo que todos debemos aprender a vivir con él, da miedo. Porque hay veces que todo el ruido exterior lo que te hace es olvidarte de ti mismo y olvidarte de reconocerte, de platicar contigo, de cuestionarte, de entrar en conciencia. Mucho ruido adicional. Y luego te acostumbras a buscarlo. Y luego en esta sociedad tan consumista, ¿no? Donde vas viendo y donde la disponibilidad es inmediata, nunca tienes un momento para decir quién soy, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿Qué quiero? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿No? Es correcto. Llegas y preguntas, ¿cómo estás? Bien. Uno ni siquiera está tan bien. O sí, pero eso tiene muchos matices, ¿no? Sí. Es inmediatez. Pero cuando hay silencio, ¿verdad? Dices, estoy bien. Okay, sí, pero ¿por qué, no? ¿Qué me hace estar bien y en qué medida? Y cómo me siento con eso. Empiezas a buscar un poco las emociones, pero estoy totalmente de acuerdo con el silencio. El silencio, fíjate que viene como resultado del ruido, ¿no? De buscar, al final yo creo que estoy también entendiendo algo, porque en el proceso de escritor, ¿no? Un escritor, es importante hablar de esto. El creerte quién eres tú, ¿no? Si ejerces el derecho, ejercemos muchos papeles, ¿no? Y seas actor o no, actriz. En realidad, eres ciudadano, eres vecino, hija, hijo, hije, eres inspiración para alguien. Y esta versatilidad y el poder tomarnos en serio quién somos, más allá de un papel, porque de repente yo creo mucho en el poder del papel, porque se siente bien bonito decir, estudié lo que yo quería. Particularmente Rodri Cuentacuentos, Rodrigo Bengoechea, el actor, es alguien que ha tenido muchas batallas personales para poder entender que en un mundo que te exige ser una sola cosa, puedes ser muchas. Y eso, híjole, creo que es un tema en sí mismo, querido. No sé si quieras decir algo de esto. Porque... No, pues yo también lo he descubierto. No, uno no solo es una sola cosa en este mundo. Creo que testimonio de eso es este podcast. Todos mis demás productos de comunicación los hago con mucho cariño para todos ustedes, pero no soy una cosa, solo una cosa. Y aparte siempre he apostado con la multidisciplinaridad. He hecho muchas cosas. Comunico aquí, comunico allá. Soy hijo, soy hermano, soy nieto. Eres amigo. Soy amigo. Soy
conductor de podcast. Exacto. Y es bien esperanzador porque te das cuenta, magistrado, ¿ven cómo lo dejé al último? No se acaba el mundo con una sola cosa. Es decir, te aprende a ir fluyendo con el mundo, a perseguir tus sueños y darte cuenta que somos versátiles, que vamos descubriendo nuestro camino, que vamos descubriendo lo que nos gusta hacer y vamos cambiando. El cambio es precioso. Creo que uno de los juguetes que nos dieron de grandes y que no sabíamos que nos dieron fue del color que tú quieras, forma que tú quieras, que se llama cambio y que es literalmente, puedes jugar con él, puedes esconderlo, pero siempre va a estar ahí. Y mientras más juguemos, como traías el elefantito rosa, podamos jugar con el cambio, podamos darle forma, podamos hacernos pues su amigo, amiga, amigue, creo que va a ser mucho más disfrutable. Transformando la judicatura. La transformación de la judicatura contemporánea incorpora el lenguaje como parte del proceso de legitimación institucional. La claridad se ha convertido en una forma de rendición de cuentas y en un componente del derecho a comprender las decisiones que emite el Estado. La redacción judicial moderna exige que el contenido de una sentencia sea comprensible, completo y coherente. El texto se concibe como un documento que organiza hechos, normas y razones, de manera que su lectura permita seguir el razonamiento de principio a fin. La exhaustividad y la consistencia son criterios de calidad, al igual que la elección de un lenguaje directo, inclusivo y respetuoso. El lenguaje claro transforma la percepción de la justicia. Una sentencia redactada con orden y precisión permite que las personas destinatarias comprendan los motivos del fallo y el alcance de sus derechos y obligaciones. La claridad no representa una concesión, sino una condición de transparencia. La narrativa judicial también cumple una función simbólica. En cada resolución se cuenta la historia de un conflicto humano que busca un cierre, una reparación o la certeza. El tono, la escritura y el ritmo del texto son herramientas que moldean esa historia. Una redacción cuidadosa puede aliviar la carga emocional del litigio y devolver confianza a las instituciones. El lenguaje con perspectiva de igualdad se integra como parte de esta transformación. Las expresiones genéricas, las formas impersonales y los términos neutros permiten reflejar el principio constitucional de respeto y dignidad. La justicia escrita con sensibilidad lingüística representa una justicia que escucha. El oficio de escribir sentencias requiere la misma disciplina que el arte de narrar. Ambas prácticas buscan sentido, coherencia y emoción contenida. El juez, al redactar, construye el relato institucional de la justicia. El cuentacuentos, al hablar, enseña a imaginar un mundo más ordenado. Ambos crean un espacio donde la palabra orienta, consuela y transforma. Cada sentencia se redacta con claridad. Constituye un acto de pedagogía pública. La exposición ordenada de los hechos, el razonamiento jurídico explicado con precisión y la decisión expresada con respeto fortalecen la confianza ciudadana. La justicia que se comunica con claridad deja testimonio de que el lenguaje, cuando se usa con responsabilidad, también puede reparar. La diferencia entre pensamiento y pensar, que en realidad es un ejercicio, el pensar cansa, el pensamiento puede llevarte a la felicidad si viene desde la ausencia de juicio. Entonces, el pensamiento, creo que debemos de hacer caso a esta intuición, a la vocación. Creo que uno de los puntos de los cuales casi no se habla, que es la adolescencia, que tenemos mucho ruido. El proceso de escribir es vital, o sea la profesión que tú quieras, hay que escribir. Por eso es que me siento, pues sí, con la vocación y también con el entusiasmo de decir, quiero escribir y quiero compartir ponencias, talleres y demás a los espacios donde estamos aprendiendo a vivir, ¿no? La escuela es para aprender también a vivir. Y de repente el decir, híjole, es que mi mamá es doctora, yo tengo que ser doctor también. Híjole, es que nadie en mi familia es química o químico y yo quiero ser actor, ¿no? Personalmente. Y de repente he venido de un lugar que al final Veracruz es una cuna de talento, pero cuando creces en provincia,
no vas a ver una obra de teatro musical tan seguido y de repente tienes que buscar oportunidades. ¿Qué pasa si cuando esta inspiración llega a ti hay menos juicio y hay mucho más vocación? Que la vocación no significa generación espontánea, o sea, es leer, Sí, claro. estudiar, Totalmente. construir. No sé, es un tema muy amplio que me encanta. A ver, Rodri, si le tuviéramos que poner un nombre de un cuento a tu historia de vida, ¿qué nombre le pondrías? El libro de las 1000 maravillas. Ay, qué bonito. Sí, vamos a ver cuál nos ¿Con qué encontramos. musicalización le pondrías? Creo que Somewhere Over the Rainbow. Sí, definitivamente. Ay, sí. Qué bonita. Definitivamente. Cuéntanos finalmente de tus últimos proyectos. ¿Qué tienes en puerta? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? Pues bueno, primero quiero decir que estamos siempre al alcance de un DM, de un mensajito en algún mail. Nosotros estamos trabajando con el proyecto de Rodri Cuentacuentos activamente para colegios, para espacios culturales, ludotecas, cumpleaños. Cumpleaños ya sabemos que en salones de fiestas o en espacios convencionales. También inclusive cuando alguien se está mudando de casa, ¿no? Es una familia completa y dicen vamos a de redecorar y la recámara. El entregar la recámara a tu hijo, hija, es una experiencia y creo que eso poco se habla y es algo de lo que hacemos con este proyecto es, oye, ¿cómo podríamos darle vida a esta recámara? Desde los cuentos, desde ahí también lo hacemos. Todo está en las redes de @RodriCuentacuentos, así nos pueden encontrar. También pueden mandarnos mail a rodrigobengoecheaoficial@gmail.com, que lo podemos poner por ahí para que lo puedan buscar. Y literalmente vamos a toda la República Mexicana, inclusive podríamos ir a otros países. Estamos activamente con un tour ahora en el estado de Veracruz para el mes de noviembre por el Día Nacional del Libro. Excelente. Y quiero terminar también con algunos consejos de esto, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjense, todo juego que no esté explícitamente prohibido está permitido. Acá dice: los niños y las niñas pueden ser quienes ellos o ellas quieran, cuando quieran, donde quieran. Si tú puedes ser quien quieras, cuando quieras, donde quieras, entonces eres uno de nosotros. Todos tenemos nuestro niño y nuestra niña, nuestro niño interior, tan hermoso, pero sobre todo este cuento, Manual para deseducar a los adultos, culmina con: ahora es tu turno de dar tu consejo a los adultos. La invitación al final es que hagamos de nuestras vidas nuestro cuento favorito. Me encanta. De verdad, estoy feliz y estoy conmovido y sé que también tú estás así. Aquí nos abrazamos mucho. Querido, gracias. Sí, y aparte aquí duran muchos segundos. Ay, qué bonito, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Un amigo, gusto. por este espacio. Gracias a nuestras amigas y amigos, porque yo creo que podemos generar este regalo tan grande, así como lo es el silencio, como él es la amistad. Cuando conectas con alguien, no tengas miedo, en realidad, de generar nuevos vínculos, de ser quien eres tú y créeme que a todas las personas que de repente se sienten solas, que eso también hay que hablarlo, porque no todas las vidas son iguales, porque por eso es que hoy, y tengo que hablar de esto porque creo que es un punto que también estoy educándome en él, la inclusión desde otros lugares, por ejemplo, el autismo, y el hacer funciones de teatro sensibles, donde no haya tanto ruido y tantos efectos lumínicos, no es una excepción a la regla, al contrario, es tomar una goma de lápiz gigante y borrar esas reglas absurdas que generan solamente islas y generar espacios abiertos para que todas las familias en realidad sean bienvenidas. Creo que eso es lo más importante. Quiero poner algo lúdico también para cerrar. Claro, con mucho gusto. Y porque me recuerda un cuento. Porque ya no sé por qué lo pones en la historia. Y aquí está. Y pues bueno, hablamos de ella al principio. Quiero cerrar también un poco con ella y con todas las personas que se toman un tiempo para antes de ir a dormir contar un cuento. También te lo puedes contar a ti. También se lo puedes contar a tu pareja.
Mi pareja me pide cuentos, ¿eh? Antes de Pues irme a como no, dormir. yo aprovecharía también. Y que no sea solamente una vez en diciembre, que sea todos los días de tu vida. Nunca dejes de contar historias. Y tu historia. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que es el lema de este programa con el cual cerramos. Transistemos hacia un constitucionalismo empático donde cada historia sea escuchada y cada norma una promesa de dignidad. Hasta la próxima.